El viento arrastraba un aroma seco de polvo y heno mientras las puertas del rancho se abrían con un chirrido esa mañana de otoño. El sol apenas comenzaba a asomar detrás de los álamos, bañando el pastizal y el granero con un resplandor dorado, como si fuera una bendición. Hank Rowley, un ranchero curtido con manos ásperas y un corazón callado, caminaba hacia el gallinero con un balde de alimento cuando notó algo extraño al borde del camino de grava. Una niña. No debía tener más de 7 u 8 años. Su vestido estaba arrugado, sus botas desgastadas por el barro rojo, y su cabello enredado brillaba como paja al sol. Apretaba contra su pecho un osito de peluche descolorido, y en la otra mano sostenía una nota, arrugada y doblada por el viento. Sus ojos cafés estaban muy abiertos, con una mezcla de miedo y determinación. Hank entrecerró los ojos bajo el ala de su sombrero. —¿Estás perdida, pequeña? La niña tragó saliva. Su voz era suave, pero clara. —Mi mamá murió hoy —dijo. —¿Puedo pasar un día contigo, ranchero? Hank se quedó inmóvil. Las palabras lo golpearon como un disparo en medio del silencio. Miró a su alrededor. No había auto. No había adultos. Solo ella y una mochila que parecía demasiado pesada para su pequeño cuerpo. Se agachó lentamente, dejando el balde a un lado. —¿Cómo te llamas, cariño? Ella, respondió, abrazando más fuerte su osito. Mamá siempre decía que si algo le pasaba, buscara al hombre con el granero azul y los ojos bondadosos. La garganta de Hank se apretó. No había escuchado esa voz, la de la mamá de ella, en años. Se llamaba Melinda. Alguna vez, hace mucho, compartieron su juventud, un beso bajo un duraznero, y una promesa que ninguno cumplió. Solo volvió a saber de ella cuando pasó por el pueblo con un bebé en brazos y una tristeza profunda en los ojos. Jamás imaginó que la niña aparecería un día en su tierra, pidiéndole pasar solo un día. —¿Dónde estuviste anoche? —preguntó con suavidad. —En el hospital —contestó ella, con una seriedad natural. Mamá me dijo adiós y cerró los ojos. Esperé un rato. Luego caminé. Hank parpadeó, impactado. El hospital más cercano estaba a más de 30 kilómetros. —¿Caminaste todo eso? Ella asintió. Ella dijo que tú eras bueno. Algo dentro de Hank se quebró. Nunca tuvo hijos, nunca se casó. El rancho era toda su vida. Vacas. Maíz. Silencio. Pero ahora, frente a él, estaba una niña que lo había perdido todo y aún así traía esperanza en los ojos. Se incorporó despacio y le ofreció la mano. Entonces ven, ella. Vamos a empezar con el desayuno. Sus pequeños dedos se enredaron en los de él. Así fue como empezó todo. El rancho se despertaba lentamente con el canto de los gallos y el crujir de la madera vieja. Ella se sentó en una silla demasiado grande para ella en la cocina de Hank, balanceando las piernas mientras miraba con curiosidad todo a su alrededor. Los frascos con conservas en la repisa, la cafetera antigua que hacía ruidos raros, y un retrato de un perro viejo junto a un caballo blanco colgado en la pared. —¿Ese era tu perro? —preguntó, señalando la foto. Hank asintió mientras freía huevos en la sartén. Se llamaba Rusty. Era más terco que un burro, pero me salvó la vida una vez. No lo olvidaré jamás. Ella sonrió, pero su mirada se perdió por la ventana. Mamá decía que yo también era terca. A veces me enojaba, pero siempre decía que eso me haría fuerte. Hank sirvió los huevos y el pan tostado en un plato y lo puso frente a ella. También llenó un vaso con leche fresca. —Comerás mejor aquí que en cualquier parte del condado —le dijo con una media sonrisa. —Nadie cocina como yo, ¿eh? Ella tomó el tenedor con una sonrisa tímida. —Gracias, ranchero. Llámame Hank —respondió. Solo los bancos me llaman ranchero, y eso no siempre es buena señal. Ambos rieron suavemente,
pero detrás de las sonrisas, la tristeza aún colgaba en el aire, como polvo flotando en un rayo de sol. Hank notó que ella comía despacio, como si estuviera esperando a que alguien más se sentara con ella. La ausencia era casi física. Después del desayuno, Hank le mostró el corral de los caballos. Ella corrió a la cerca de madera, maravillada por la presencia majestuosa de un caballo castaño que se acercó con curiosidad. ¡Wow! ¿Cómo se llama? Ese es Buddy. Viejo, sabio y glotón. Ella extendió la mano y Buddy la olfateó suavemente. Ella rió por primera vez, una risa ligera, real, que hizo que el corazón de Hank doliera un poco menos. Pasaron la mañana alimentando animales, recogiendo huevos, y reparando una cerca caída. Ella trabajaba con energía y sin quejarse, con la dedicación de alguien que no quería sentirse inútil. Cada tarea parecía una distracción, una forma de no pensar. Ya por la tarde, mientras descansaban bajo el porche, Hank le ofreció una limonada fría. Ella la tomó y, sin mirarlo, dijo: ¿Crees que mi mamá esté en el cielo? Hank se quedó en silencio un momento. El viento movía las hojas secas en el patio, y el sol empezaba a caer. Si existe un lugar bueno después de esta vida, Melinda debe estar allí. No hay duda. Ella asintió, pero sus ojitos se llenaron de lágrimas. Una sola rodó por su mejilla. No quiero irme mañana. Hank apretó la mandíbula. Algo dentro de él ya sabía que esta niña había llegado para cambiarlo todo. Pero no dijo nada todavía. Solo le puso una manta sobre los hombros, y juntos miraron cómo el cielo se teñía de naranja y violeta sobre las colinas. Esa noche, ella durmió en la habitación de huéspedes, justo al final del pasillo. Hank había encendido la vieja estufa de leña para calentar el cuarto, puso sábanas limpias y buscó una manta extra en el armario. La niña se metió en la cama sin decir mucho, abrazando a su osito con fuerza. ¿Quieres que deje la puerta entreabierta?, preguntó Hank. Ella asintió en silencio. ¿Una luz encendida? No, susurró. Solo la puerta. Hank apagó la lámpara de la mesita de noche y salió despacio. Durante horas, caminó por el pasillo, fue al porche, se sirvió café que no tomó. Algo en su alma no lo dejaba descansar. No era solo el recuerdo de Melinda. Era esa niña, tan fuerte, tan sola. A medianoche, escuchó pasos suaves. Encontró a ella parada en la sala, en camisón, con los ojos medio cerrados. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Caminó hacia el sofá, se sentó y luego miró a Hank con una expresión pequeña pero cargada de valentía. ¿Puedo quedarme? No solo un día más. El corazón de Hank se detuvo un segundo. Ella no gritaba. No suplicaba. Solo pedía. ¿Podemos ver qué dice la gente de la ley?, dijo Hank con voz calmada. Pero sí, ella. Puedes quedarte. Hasta que averigüemos todo. La niña sonrió con un alivio tan hondo que a Hank se le hizo un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, Hank fue al pueblo. Habló con el sheriff, con la trabajadora social, con el reverendo. Llamaron al hospital. Confirmaron todo. La madre fallecida, sin familia cercana, sin padre registrado. Ella no tenía a dónde ir. Nadie la estaba buscando. ¿Vas a adoptarla, Hank?, preguntó la trabajadora social, con una mirada de sorpresa y ternura. No sé si eso sea lo que ella necesita, respondió. Pero sí sé que no voy a dejarla sola. Esa tarde, Hank regresó al rancho. Encontró a ella cepillando al caballo como si llevara años allí. ¿Qué te dijeron?, preguntó ella, sin dejar de cepillar. Hank se acercó, se agachó a su altura y la miró directo a los ojos. Dijeron que puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Los ojitos de ella se abrieron de par en par. Su boca tembló. ¿En serio? Sí, en serio.
Este lugar también puede ser tu hogar. Ella dejó el cepillo y lo abrazó sin avisar. Era un abrazo cálido, pequeño, pero lleno de todo el dolor, el amor y la esperanza que llevaba dentro. Por primera vez en mucho tiempo, Hank sintió que no estaba solo en ese rancho silencioso. Y por primera vez, ella sintió que no tenía que huir de nuevo. Con los días, ella comenzó a florecer como un girasol bajo el sol del campo. Cada mañana se levantaba antes que el gallo, con las botas ya puestas y el osito apretado bajo el brazo, lista para seguir a Hank a lo largo del día. Ya sabía dónde estaban las herramientas, cómo preparar el alimento de las gallinas, y cuál era el lugar exacto donde a Buddy le gustaba que lo rascaran detrás de la oreja. A veces hablaba de su mamá, como si aún pudiera escucharla. Mamá decía que uno no tiene que ser valiente todo el tiempo, solo un ratito cada vez, murmuraba mientras recogía los huevos. Hank la escuchaba, sin interrumpir, dejando que sus palabras se mezclaran con el sonido del viento, el mugido de las vacas y los pasos de las botas sobre la tierra. Para él, cada frase que ella compartía era una semilla de confianza, y cada risa suya, un rayo de sol que entraba en la casa que antes parecía tan vacía. Una tarde, mientras limpiaban el granero, ella encontró una vieja guitarra colgada en la pared, cubierta de polvo. ¿Tú tocas?, preguntó con los ojos brillando de curiosidad. Solía hacerlo, cuando era joven, contestó Hank, limpiando con la manga la madera desgastada. Pero hace mucho que no la saco. ¿Puedes enseñarme? Hank dudó, pero ante la sonrisa insistente de ella, no pudo negarse. Esa noche, después de la cena, se sentaron bajo la luz tenue del porche. Hank afinó las cuerdas con cuidado, probó unos acordes oxidados por el tiempo, y luego comenzó a tocar una melodía lenta y suave. Ella escuchaba en silencio, con las piernas cruzadas, como si aquel sonido pudiera curar algo dentro de ella. Mamá cantaba mucho, susurró. Cuando estábamos tristes, decía que cantar le sacaba el polvo al alma. Hank sonrió, sin dejar de tocar. Esa noche, la música no solo le quitó el polvo al alma, también pareció cerrar una grieta invisible entre los dos. A la mañana siguiente, llegó una carta. Hank la encontró en el buzón de madera al borde del camino. Era de una prima lejana de Melinda. Vivía en otra ciudad, y recién se había enterado de su fallecimiento. Decía que quería ver a ella, que tal vez podía hacerse cargo de ella. Hank guardó la carta en el bolsillo, sin decirle nada a la niña de inmediato. Durante todo el día, su corazón se sentía dividido. ¿Debía contarle? ¿Debía dejarla ir si había alguien más de su sangre? Pero cuando vio a ella ayudando a una ternerita a pararse por primera vez, acariciando su cabeza con ternura, supo que su corazón ya no era suyo. Pertenecía a esa niña. Esa noche, cuando se sentaron a ver el cielo estrellado, Hank sacó la carta del bolsillo y se la entregó. Esto llegó hoy. Ella la leyó en silencio. Luego, sin decir palabra, la dobló con cuidado, la puso sobre la mesa del porche, y dijo: «Quiero quedarme aquí». Hank se aclaró la garganta, pero su voz salió con suavidad. «Entonces aquí te quedas». Ella no respondió. Solo se recostó contra su hombro. Y por un instante, en ese rincón del mundo donde el dolor y la soledad se habían asentado por años, todo se sintió en paz. Pasaron las semanas como el viento entre los campos, silenciosas pero llenas de cambio. Ella ya conocía los nombres de cada animal, los árboles donde anidaban las lechuzas y hasta cómo distinguir el silbido del viento cuando se acercaba a una tormenta. Se movía por el rancho como si siempre hubiera pertenecido allí, como si sus pequeñas manos hubieran nacido para sostener riendas y su corazón supiera cómo curar con paciencia. Pero una tarde, mientras ayudaban a construir una cerca nueva, ella se detuvo de pronto, clavando los ojos en el suelo. «¿Y si no me quieres aquí para siempre?», preguntó, casi en un susurro. Hank dejó caer el martillo lentamente.
Se volvió hacia ella, con las cejas fruncidas. ¿Por qué dirías eso? Porque la gente siempre se va, respondió sin levantar la mirada. Mamá se fue. Los doctores me dijeron que me cuidarían y no lo hicieron. Y ahora, tengo miedo de acostumbrarme. Hank se agachó frente a ella, poniéndose a su nivel. Ella, no vine a este mundo para reemplazar a nadie. No puedo prometerte que no habrá tristeza. Pero sí puedo prometerte que este rancho es tu casa. Y que yo no me voy a ir. Ella parpadeó, tragando saliva. ¿Aunque me porte mal? ¿Aunque llore? Aunque llores, grites, rompas platos o te comas todas las galletas del tarro. Aquí te vas a quedar. Porque el hogar no es solo un lugar donde uno duerme, es donde alguien te espera. Le dijo con una voz quebrada pero firme. Y yo siempre te voy a estar esperando. Ella se lanzó a abrazarlo, enterrando la cara en su camisa sucia de trabajo. No dijo nada más. Pero ese abrazo fue más fuerte que cualquier promesa. Esa noche, mientras cenaban, Hank sacó un papel doblado del cajón de la cocina. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué es eso? Los papeles para iniciar tu adopción legal. Si tú quieres. Claro. Los ojos de ella se abrieron como lunas llenas. El silencio duró apenas unos segundos antes de que saltara de su silla y lo abrazara tan fuerte como pudo. Sí, exclamó, sí quiero. Hank sonrió y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba dando un hogar, también lo estaba recibiendo. Las mañanas en el rancho ahora tenían otro sonido, el de risas. Ella corría descalza por el porche, con las trenzas despeinadas por el viento y su osito siempre cerca. Hank la observaba desde la cerca con una taza de café en mano, y cada tanto sacudía la cabeza, fingiendo molestia, aunque en el fondo no podía dejar de sonreír. No te metas en el corral sin tus botas, gritaba él. No me metí. Solo los estaba saludando, respondía ella, levantando los brazos hacia las vacas. Un día, recibieron la visita de la trabajadora social. Venía a ver cómo estaban las cosas, a asegurarse de que ella estuviera bien, que el ambiente fuera seguro, que todo estuviera en orden. Pero cuando la mujer bajó del auto y vio a ella correr hacia Hank, abrazarlo por la cintura y reír como si el pasado ya no doliera, simplemente sonrió. Parece que todo está más que en orden, dijo. Después de revisar los documentos, le pidió a Hank que firmara el último formulario. ¿Esto es definitivo?, preguntó él, con la pluma en la mano. Sí. Después de esto, legalmente, será tu hija, respondió ella. Pero parece que, emocionalmente, ya lo es. Hank bajó la mirada, respiró hondo y firmó. Ella lo miraba desde el marco de la puerta, con su osito en brazos. Cuando vio que él levantaba la vista, corrió hacia él. ¿Ya está? Hank se agachó y la levantó en brazos como si no pesara nada. Ya está, hija. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez, se permitió llorar sin miedo. Nunca nadie me había dicho eso, susurró. ¿Qué cosa? Que soy su hija. Hank la sostuvo fuerte, como si pudiera protegerla de todo lo malo del mundo. Y quizás, en ese momento, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Esa noche, sacaron la guitarra. Hank tocó una canción tranquila, y ella, con voz suave, comenzó a cantar. Era la misma melodía que su madre solía entonar. El cielo estrellado parecía escuchar con respeto, y el rancho, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. Con el invierno acercándose, el rancho cambió de ritmo. Las madrugadas eran más frías, los animales se agrupaban más cerca del establo, y el cielo amanecía cubierto de una neblina que lo hacía todo más callado. Pero en el interior de la casa, el calor de la estufa y las risas de ella llenaban cada rincón. Hank le había construido una pequeña repisa para sus libros, justo al lado de la cama.
Cada noche, antes de dormir, ella elegía uno y se lo llevaba al sillón junto al fuego. ¿Hoy quieres que te lea yo, o tú a mí? Preguntaba Hank. Hoy te leo yo, decía ella con orgullo, abriendo un libro ilustrado con las manos pequeñas pero firmes. A veces se equivocaba en las palabras, a veces se detenía a preguntar cosas como ¿qué significa esperanza? ¿O por qué la gente se va al cielo? Hank respondía con la misma calma que usaba para calmar a un potro asustado. Esperanza, decía, es cuando crees que algo bueno puede pasar, aunque todo parezca oscuro. Una noche, mientras afuera caía la primera nieve, ella sacó una hoja doblada de su cajón y se la entregó a Hank. Era un dibujo hecho por ella, los dos juntos, de pie frente al granero azul, con Buddy el caballo a un lado y el sol brillando sobre ellos. Arriba, con letra torpe pero clara, decía: mi familia, mi hogar, mi siempre. Hank no dijo nada. Solo tragó saliva y abrazó a ella con fuerza. Esa hoja terminó colgada en la pared de la cocina, justo al lado del retrato del perro Rusty. Poco después, el rancho recibió una carta del gobierno. La adopción era legal y definitiva. Ella era oficialmente parte de la familia Rowley. Hank no organizó una fiesta. No hacía falta. En cambio, esa noche, cocinó el platillo favorito de ella. Sopa de fideos con galletas de mantequilla. Pusieron música en la radio, bailaron en la cocina y se rieron hasta que ambos terminaron exhaustos sobre el sofá. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir aquí? Preguntó ella, ya con los ojos medio cerrados. ¿Qué? Que ya no tengo que pedir quedarme. Porque ya soy parte de esto. Hank le acarició el cabello. Siempre lo fuiste, ella. Solo estábamos esperándote. Y así, entre las luces suaves del hogar, el rugido de la estufa y los copos cayendo afuera, se selló el lazo más fuerte. Uno que no nace de la sangre, sino del amor verdadero. La primavera llegó al rancho con un aire nuevo. Las flores silvestres brotaron en los campos, las aves regresaron con sus cantos, y ella, ahora con el dibujos pegados en el refrigerador, y a encontrar su guitarra fuera del estuche, afinada con torpeza pero con cariño. El rancho, que una vez había sido un lugar de rutina y silencio, ahora latía con vida. Una tarde, mientras Hank reparaba el molino de agua, ella apareció corriendo desde el granero, con tierra en las mejillas y una expresión seria. «Rápido, tienes que ver algo». Hank la siguió hasta un rincón del establo. Allí, una gata que ella había rescatado semanas atrás estaba dando a luz a una camada de gatitos. Ella se agachó, con los ojos muy abiertos, y susurró: «Es un milagro, ¿verdad?» Hank la miró en silencio. No por los gatitos, aunque eran hermosos, sino porque se dio cuenta de que ella también lo era. Un pequeño milagro que había llegado a su vida cuando menos lo esperaba, y le había enseñado a amar sin miedo. Esa noche, mientras cenaban pan de elote y sopa caliente, ella dejó su cuchara a un lado y preguntó: «Hank, ¿tú crees que mamá me ve desde allá arriba?» Él levantó la mirada y asintió. «Estoy seguro. Y está muy orgullosa de ti. Y también agradecida, porque tú me salvaste a mí». ¿Yo? Sí. Yo ya no sabía para qué estaba aquí. Hasta que llegaste. Ella se quedó en silencio, luego se levantó y le rodeó el cuello con los brazos. «Entonces estamos a mano. Porque yo tampoco sabía a dónde ir. Hasta que llegué aquí». Hank cerró los ojos. Abrazó a su hija con el corazón lleno, sabiendo que no importaban las tormentas que hubieran pasado, el hogar ya estaba completo. No hecho de paredes, sino de presencia, de amor, de segundas oportunidades. Y así, bajo el mismo techo donde una vez solo hubo silencio, ahora había historia. Una niña que había perdido a su madre. Un ranchero que pensaba que ya no tenía nada que dar. Y un lazo hecho no de sangre, sino de amor incondicional. Porque ese día, cuando ella preguntó: «Mi mamá murió hoy. ¿Puedo pasar un día contigo, ranchero?» Él respondió con algo mucho más fuerte que un sí. Le dio un hogar. Le dio una familia.
Y finalmente, le dijo, «Puedes quedarte para siempre».